Muy bien, vamos a comenzar con la siguiente sección. Los cambios que experimentan los adolescentes. En la adolescencia se experimentan 4 tipos de cambios. Los cambios físicos, los cambios cognitivos, los cambios sociales y los cambios emocionales. Ahorita vamos a entrar un poquito más de detalle en cada uno, pero hay unas cosas importantes que ustedes tienen que saber antes de entrar en todo esto. A excepción de los cambios físicos que están regulados por el reloj biológico de cada persona, los cambios cognitivos, los cambios sociales y los cambios emocionales solamente van a madurar si los adolescentes están expuestos a esos ambientes para que puedan madurarlos. Entonces, por esta asincronicidad es que nosotros vemos a un adolescente que puede ser muy maduro en un ambiente, pero muy inmaduro en otro. De repente quizás es muy inteligente académicamente y tiene relaciones tóxicas. O no sabe cómo socialmente vincularse con los demás, pero es sumamente exitoso en otras áreas. Es cuando justamente nosotros vemos por qué te comportas de esa manera si eres tan inteligente. Resulta ser que estos cambios no maduran a la misma vez. Entonces solo van a madurar de acuerdo a la exposición que tengan de experimentar situaciones que los ayuden a madurar. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando nosotros trabajamos con adolescentes y vemos que tienen dificultades en un área o en otra, tenemos que tomar en cuenta el hecho de que quizás no han tenido la suficiente capacidad o espacio para desarrollar ese cambio y podemos facilitarles el camino dándoles las herramientas que necesitan para hacerlo, sin de ninguna manera criticarlo o discriminar porque no sepa comportarse de alguna manera u otra en un lugar en donde nosotros esperamos que ellos lo hagan. ¿Okay? Entonces eso es súper importante. Muy bien, vamos a hablar de los cambios físicos. Los cambios físicos nos repercuten o no dependiendo del ambiente en donde nosotros trabajemos con adolescentes. Si estamos hablando de nuestros propios adolescentes, si estamos hablando de algún familiar, si estamos trabajando con adolescentes en cualquier ambiente, es importante que tomemos en cuenta estos lineamientos en cuanto a cómo trabajar en base a estos temas. ¿Okay? Es importante que los adolescentes sepan de 2 temas que están vinculados a los cambios físicos, la pubertad y la sexualidad. Hablar sobre estos temas temprano y de una forma abierta, clara y constante va a ayudarlos a ellos a mirar hacia adentro y contemplar en verdad cuáles son los conocimientos, los tabúes, las preocupaciones o los miedos acerca del tema y prepararles el terreno para la independencia y la seguridad emocional significa darles la información correcta a ellos para que tomen las decisiones acertadas. ¿Ok? Entonces, hablar abiertamente sobre los cambios y la sexualidad es muy importante, siempre acorde a la edad y de acuerdo al contexto en donde estamos. ¿Ok? La pubertad puede iniciar tan temprano como a los 9 años y estos cambios pueden traer muchísimas preocupaciones. Los adolescentes como que no entienden qué es lo que está pasando en su cuerpo y mucho menos si nadie se los explica. A las niñas, por ejemplo, no necesariamente les mencionan sobre lo que es la menstruación antes de que les llegue su primera menarquia. Y a los varones no les avisan que hay sueños húmedos cuando ellos están comenzando a entrar en la pubertad, entre miles de cosas. Y si nosotros trabajamos con adolescentes, por ejemplo, en un ambiente de pernocta, y esto llega a suceder, es importante que nosotros podamos abordarlo en caso de que sea necesario, de una manera natural, para que ellos entiendan que no pasa nada, es un proceso natural, lo resolvemos, esta es la higiene y así lo vamos manejando. En cuanto a las niñas es igual, si nosotros trabajamos en un campamento, en un colegio, en un ambiente donde hay niñas adolescentes, ellas necesitan tener la información correcta en cuanto a cómo mantener la higiene y el tema de la menstruación. Entonces es muy importante que los cambios de la pubertad y los cambios de la sexualidad se hablen abiertamente si es el ambiente en donde corresponde o en caso de que surja el tema, que sea de una manera muy respetuosa y clara e informada para que no hayan dudas y no se generen más mitos que puedan perjudicar más adelante a los adolescentes. En muchísimas ocasiones la educación sexual es nula y gira alrededor de lo que no se puede hacer, en vez de generar un proceso en donde el adolescente sea responsable de sus decisiones y de conocer lo que tiene que saber de manera concreta y específica para protegerse, para tomar decisiones informadas. Entonces, lo más importante es que en este tema, en lo que son los cambios físicos, los adolescentes puedan conocer, entender y escuchar a su cuerpo.
y que esto sea una actividad clave para su desarrollo personal, porque si nosotros no les enseñamos a ellos a escuchar su cuerpo y a entenderlo, tampoco van a desarrollarse desde el punto de vista emocional, y es muy importante que ellos puedan hacerlo. Los cambios hormonales también generan muchísimos desajustes en las emociones, por ejemplo, y eso tiene que ver con cambios puberales. Entonces, si estás teniendo cambios de humor muy dramáticos, no es que haya algo malo contigo, es que estás pasando por la adolescencia y es normal. Les voy a dejar unos recursos un poquito más abajo donde puedan encontrar un poquito más de información sobre esto. Ante los cambios físicos, es muy importante recordar que los adolescentes pasan por una transición y una adaptación de lo que es el cambio del cuerpo de la infancia y el cambio hacia un cuerpo de la adultez. Y en ese proceso suceden varias cosas. Y lo más importante que hay que saber es que hay un duelo de perder el cuerpo de la infancia, ¿ok? El adolescente cambia demasiado rápido y muchas veces la cosa no es como muy simétrica y es un poco incómoda, y por esta razón muchas veces nos cuesta mucho adaptarnos a nuestro nuevo cuerpo y no queremos que nadie se nos acerque, que no nos abracen. El contacto es muy limitado y es muy selectivo. Además que también hay un pequeño bajón en autoestima porque todavía no estás como muy cómodo con el cuerpo. Entonces no significa que los adolescentes no quieran que les den cariño, pero es muy selectivo en cuanto a quiénes y cuándo quieren que les den ese contacto. Entonces muchas personas se preocupan porque los adolescentes no se dejan necesariamente abrazar por los adultos, y no quiere decir que no los quieran, sino simplemente es el hecho de que están un poco incómodos con su cuerpo porque ahora los están viendo diferentes. Ahora los chores o las camisas que se ponían las niñas ya no se las pueden poner porque se ve demasiado y ellas no entienden por qué. Todo ese proceso de comenzar a transitar hacia un cuerpo maduro es un poco fuerte porque sucede muy rápido, igual que a los varones. Entonces sucede lo que es el duelo del cuerpo, no les gusta que los toquen a menos que sea algo como muy selectivo. Cuando hablamos de los cambios cognitivos, hay una última expansión de plasticidad cerebral que antes se pensaba que solo se daba en la infancia temprana, y resulta ser que no, que en la adolescencia también un segundo y último pico de desarrollo cerebral, y esto permite que el pensamiento se expanda y ahora los adolescentes pueden ver su entorno desde un pensamiento muchísimo más amplio que antes. Cuando ellos son niños, el pensamiento es sumamente básico y ahora tienen la capacidad de desarrollar el pensamiento abstracto, lo cual trae consigo una cantidad de cosas. Y es de aquí, de este desarrollo, de este cambio, que sale la tradicional rebeldía. ¿Okay? La rebeldía no necesariamente es una rebeldía real, es simplemente el acto de comenzar a tomar mis propias decisiones, porque ahora puedo tomar mis propias decisiones, cosa que antes simplemente no sabía hacer. Durante la adolescencia, la expansión de este pensamiento nos permite valorar las reglas de una manera diferente, nos permite la expansión y la exploración de los límites, los cuales a ellos les cuesta un poco, igual que el manejo del impulso, y los invita a probar cosas nuevas. Entonces, imagínense que esto es lo que sucede. Cuando el adolescente está en su etapa de infancia, ¿okay?, que no es adolescente todavía, imagínense que las opiniones que ellos tienen acerca del mundo son muy sencillas. Es la que dice mi mamá y es la que dice mi papá. Esas son las únicas que hay. Esas son las que yo conozco. Esa es la que yo entiendo y yo sigo y ese es mi mundo, ¿ok? Todo lo que dice mi mamá y mi papá es ley. Pero ¿qué pasa? Cuando entramos a la adolescencia, el pensamiento se expande. Y ahora lo que dice mi mamá y mi papá está ahí, pero también hay toda una cantidad de otras opciones que yo quiero explorar. Yo ya conozco lo que opina mi mamá y mi papá. Y ahora yo quiero ver qué es esto, qué puedo probar esto, qué pasa si yo hago esto. Y ahí es donde se sienten los papás como que sus adolescentes están siendo rebeldes, porque están haciendo justamente lo que ellos le dijeron que no hicieran, o están haciendo lo opuesto a lo que ellos le dijeron que sí hicieran, porque están probando otra opción. Entonces es muy importante entender que los adolescentes hacen esto todo el tiempo, porque están explorando límites, están explorando nuevas opciones. Entonces nosotros tenemos que permitirles a ellos cierto espacio de libertad
en vez de imponernos ante esto es lo que tú tienes que hacer y punto, porque va en contra de su desarrollo. Ellos tienen que explorar. Entonces, si nosotros les ofrecemos diferentes oportunidades para tomar decisiones, nos va a ir muchísimo, muchísimo mejor. Durante este proceso cerebral suceden lo que se llaman las distorsiones en el pensamiento adolescente. Cuando nosotros pasamos de tener un pensamiento básico a un pensamiento mucho más elaborado y capaz, hay interpretaciones que se hacen incorrectamente y son errores en el pensamiento y eso se llaman distorsiones en el pensamiento. Entonces, esto le sucede muchísimo a los adolescentes porque su cerebro todavía está en desarrollo. Y hay unas distorsiones básicas que tenemos que aprender a entender que son parte natural del proceso. Hay unos adolescentes que pasan muchísimo más rápido por ellas y otros que se tardan un poquito más. La primera tiene que ver con el egocentrismo adolescente. ¿Ok? El egocentrismo adolescente lo que hace es que ellos sientan que todo gira alrededor de ellos. Y esto tiene que ver con el hecho de que cuando ellos son pequeños, su pensamiento es muy básico y ellos sienten que es como si su cabecita estuviese abierta y todo el mundo pudiese ver y saber qué es lo que ellos piensan. Entonces, una persona en otro lado debería saber que yo tengo hambre, que yo quiero jugar con ese juguete. Simplemente todo el mundo lo sabe, ¿ok? Cuando pasan en la adolescencia, el pensamiento se desarrolla un poquito más y se dan cuenta que no necesariamente todo el mundo piensa exactamente lo mismo. Cada quien tiene su pensamiento, pero todavía no está lo suficientemente maduro como para entender que cada quien puede pensar lo que quiera. Entonces, lo que sucede es que ellos saben que las otras personas piensan, pero lo que van a pensar los demás es igual a lo que pienso yo. Entonces, lo que sucede es que todo va a comenzar a girar alrededor de ellos. Ellos son la estrella principal de esta película. Y ese pensamiento viene acompañado de lo que se llama la audiencia imaginaria. La audiencia imaginaria es la sensación que además de que todo gira alrededor de mí, porque yo estoy pensando que todos piensan lo mismo que yo y se preocupan por lo mismo que yo, todo el mundo me está viendo. Como ellos están girando alrededor de ellos mismos, ellos sienten que todas las otras personas también lo están. Entonces, si ellos están preocupados, no sé, cualquier ejemplo, uno típico, me queda bien esta camisa o me veo bien o algo similar, entonces todas las personas también van a estar preocupadas si a ella le queda bien la camisa. Entonces, es muy importante que entendamos esto como un proceso natural, de que ellos sienten que todo el mundo los está viendo y eso hace que ellos se conviertan en muchísimo más alertas, estén mucho más alertas y que siempre todo gira alrededor de ellos por un periodo de tiempo. Luego está lo que se llama la fábula personal y la fábula personal es esa sensación que uno siente cuando ahora te das cuenta que tienes la capacidad de responder ante muchas cosas y es lo máximo, sientes que tienes todas las respuestas. Y la fábula personal tiene que ver con esa sensación de que ellos lo saben todo y que tienen la capacidad de responder ante cualquier cosa y que son lo mejor que hay. Y entonces, uniendo esto con el egocentrismo, la audiencia imaginaria, la fábula personal se vincula con otra distorsión que se llama la fantasía del expósito. Como ellos son tan maravillosos, se hace muy difícil entender cómo dos personas como mi mamá y mi papá, que toman decisiones que ahora me estoy dando cuenta que no necesariamente hubiesen sido las que yo hubiese tomado, y comenzamos a verle las fallas y pasan por un duelo, así como el duelo del cuerpo, pasan por el duelo del perder a los papás perfectos, no se entiende cómo ellos tan perfectos vinieron de dos personas que tenían tantas fallas. Entonces comienzan a haber muchísimas peleas entre los papás y los adolescentes. Y este es un proceso natural para generar independencia. A veces es un poco incómodo, a veces las discusiones de los papás y los hijos son sumamente negativas en cuanto al desarrollo de traumas y de ir en contra realmente de lo que es el proceso natural de separación, porque pueden traer consigo muchas consecuencias. Entonces, por último, está la sensación de omnipotencia. Esta nueva capacidad que ellos tienen de analizar las cosas y verlas desde una perspectiva diferente los hace sentir como si ellos no
fuesen absolutamente omnipotentes, a ellos no les va a pasar nada. Entonces nos encontramos con adolescentes que entran en conductas de riesgo y por eso es muy importante tener adultos que no sean los padres, que puedan orientar a los adolescentes a no caer en conductas de riesgo. Ahora, vamos a pasar a los cambios emocionales. La capacidad emocional de un adolescente se expande exponencialmente y como adultos podemos ver estos cambios dramáticos de humor. En un segundo están molestos, en un segundo están felices, de repente están tristes otra vez. Y a veces es muy difícil para nosotros entender todo el tiempo porque nosotros ya sabemos manejar las emociones. Ellos están apenas aprendiendo a cómo regular todas estas emociones. ¿Okay? Entonces es muy importante que nosotros entendamos cuál es el proceso de las emociones para que no nos tomemos personal cada vez que ellos tienen un cambio de humor. Porque justamente aprender a dominar las emociones es parte de los retos principales de la adolescencia. Un adolescente que no sepa regular sus emociones se convierte en un adulto que genera conflictos en sus entornos porque no sabe manejar el estrés, no sabe trabajar en equipo, no sabe expresar sus emociones, entonces sus relaciones interpersonales no van a ser las más saludables. Lastimosamente, no hay clases de manejo de emociones ni en las escuelas y mucho menos en las casas. Generalmente, las emociones de los adolescentes, como son tan intensas, tienden a ser desvalorizadas por los adultos con cosas o comentarios como no te pongas así, no tienes que llorar por eso, ay no, otra vez con eso es demasiado, eso no tienes que, hay muchísimas otras cosas por qué preocuparte. Cuando nosotros decimos estas cosas o los adolescentes escuchan eso, lo que están escuchando es que sus emociones no las deberían estar sintiendo como las están sintiendo y comienzan a desconectarse de ellas. Y es muy, muy, muy importante que ellos no se desconecten de sus emociones. Sus emociones son más dramáticas. Vamos a ver el resto de las características sobre los cambios emocionales. Principalmente, las emociones son extremas. Ellos están apenas aprendiendo a regularlas y los picos de humor tienen que entenderse. Se van como a los extremos. Entonces, una vez que ellos ya aprendan a regular, obviamente no van a llegar tan lejos con una emoción, pero como ahorita es la primera vez que las están experimentando, van a llevarlas hasta el máximo. Es natural, es el proceso de ver qué tan triste me puedo poner, qué tan bravo soy. O sea, no lo hacen a propósito, es simplemente el proceso natural de aprender a regular los límites y las emociones. Entonces, estas emociones, cuando ellos están tristes, están muy tristes. Cuando ellos están bravos, están muy bravos. Cuando ellos están felices, están demasiado felices. Lo siguiente es que como ahora expandieron su capacidad de pensar, igualito como el abanico que les mostré antes, también van a comenzar a sentir más de una emoción a la vez. Cuando ellos son niños, uno ve un niñito y tú sabes si está feliz, si está triste, si está bravo. Pero en la adolescencia, ahora comienzas a tener muchas emociones a la vez y no necesariamente es tan fácil leer si tú estás feliz, si estás triste, si estás bravo. ¿Por qué? Porque ahora tienes una encima de la otra, están solapadas. Entonces tú puedes estar triste y feliz a la vez, puedes estar molesto y triste a la vez. Y cuando llegas a la adolescencia, nadie les dijo que eso era posible y nadie les ha dado los nombres de las emociones. Entonces tú le preguntas qué te pasa, por qué te estás poniendo así, y ellos no te lo pueden explicar porque no saben qué es lo que está pasando. Simplemente se sienten un poco extraños. Entonces es importante que entendamos esto. Lo último es que estas emociones cambian muy, muy, muy rápido. La agilidad mental es enorme, entonces pueden saltar de un lugar al otro mucho más rápido que los adultos. Entonces, a veces tiende a pasar que de repente hay una discusión con un adolescente, al adolescente se le pasa a los 10 minutos y el adulto pasa horas molesto, ¿ok? Esto genera muchos conflictos en las familias y en las dinámicas con adultos. Entonces es importante entender que estos son los cambios emocionales por los que pasan los adolescentes y cuando veamos a un adolescente en un pico o que de repente ya no quiera algo, le demos el chance de que eso aterrice, que eso se estacione para poder realmente saber cuál es su opinión y cómo se siente al respecto. Ahora, vamos a hablar de los cambios sociales. Es sumamente importante que nosotros entendamos que el ambiente social es la prioridad en la adolescencia, porque los retos de la adolescencia vienen con el desarrollo de la independencia y la independencia no se desarrolla siempre en la casa, se desarrolla fuera. Entonces todo lo que tiene que ver con la sociedad es sumamente importante
y hay diferentes ambientes en donde hay diferentes tipos de cambios. Vamos a verlos. Los cambios sociales se dan en 4 espacios: en el ambiente familiar, en la comunidad, en el ambiente de las amistades o de los pares y en el colegio. ¿Qué es lo que sucede con la familia? Pues que los papás pasan a un segundo plano, porque ya ellos conocen y ya toda la oportunidad de aprender de los papás ya se dio en la infancia y ahora ellos salen al mundo a ver, ok, ¿qué significa esto? ¿Dónde encajo yo? Yo ya sé cuál es mi rol y mi responsabilidad en mi familia, pero no sé qué es lo que yo traigo al mundo. Entonces salen a buscar y por eso se separan de los papás. Inicia esa búsqueda de independencia emocional y física. A los papás a veces les cuesta un poco y tratan de controlarlos para que se queden el tiempo más que puedan con ellos, porque no los quieren dejar ir porque son sus hijos. Y a veces sienten que no, todavía son muy chiquitos, en fin. Entonces hay esa lucha de independencia. Pero los adolescentes van y buscan más interacción con el mundo externo que el de la familia. A veces los papás se sienten súper tristes y hay un duelo de sentir que tu adolescente te está dejando. Y lo vemos en papás que tienen a veces conflictos con adolescentes o lo vemos en adultos que tratan de controlar aún más o por imponer normas que antes no habían o apretar las normas de la casa. En cuanto a la comunidad, es el espacio que va a recibir al de adolescente. Entonces, si nosotros no tenemos ambientes en nuestra comunidad que sean positivos para los adolescentes, el desarrollo de los adolescentes muy probablemente sea negativo, porque la comunidad se convierte en el nuevo punto de encuentro. Ellos van a querer salir. ¿A dónde? A donde puedan. Un centro comercial, un club, lo que sea. Entonces, si nosotros no tenemos ambientes seguros, pues muy probablemente el desarrollo no necesariamente sea el más seguro. En cuanto al vínculo con los amigos, ellos se convierten en la nueva prioridad de los adolescentes, los pares. ¿Por qué? Porque la identidad se explora dentro de los grupos sociales. Yo pertenezco aquí, no pertenezco allá, yo encajo aquí, esto que yo hago es aceptado en este entorno o no. Tienes que salir de la familia y ahora vamos a los grupos de nuestros amigos para poder saber. Entonces se convierten ellos en el centro social. La opinión de los amigos va a ser sumamente más importante que la opinión de los padres, por ejemplo. No quiere decir que los padres dejen de ser importantes, simplemente que en la primera oportunidad que tenga un adolescente a resolver un problema que no sea muy grave, va a ir a sus amigos. Y si es muy grave, luego va a ir a sus papás. Y los papás esperan que primero vayan donde estén vayan hacia ellos primero y luego los amigos. En relación al colegio, tiende a ser el centro social de los adolescentes. Entonces, ahorita en la pandemia, que ya no tienen ese centro social, los adolescentes se han refugiado en lo que son los videojuegos, los celulares, las redes sociales, porque antes iban al colegio a ver a sus amigos, además de todo lo demás, principalmente a ver a los amigos, porque como lo hablamos ahorita, son el centro de la atención de la adolescencia. Entonces, si los colegios no se adaptan a las nuevas exigencias emocionales, cognitivas de los adolescentes, se genera un espacio de riesgo, porque va a haber un rechazo, porque no están permitiendo el desarrollo natural del adolescente. Si el colegio se ajusta, puede ser un factor protector enorme y puede potenciar el desarrollo de los adolescentes. Básicamente en la adolescencia se desarrollan 2 retos principales: el desarrollo de la identidad, quién soy yo, qué me gusta, qué quiero hacer, y el lograr la independencia emocional, independencia económica. Además de esto, hay una cantidad de otros retos que se le suman que no necesariamente nosotros vivimos en su gran mayoría. Por ejemplo, la globalización ahora trae consigo una cantidad de cosas, la tecnología. La pandemia trae una cantidad de retos para los adolescentes. Ellos tienen que desarrollar una nueva relación con su cuerpo, tienen que definir su propósito de vida, tienen que planificar su futuro y tienen que hacer una cantidad de cosas. Entonces los cambios son muchos, muy rápidos y a veces ellos no tienen las herramientas de cómo manejarlos. Por eso es que la tolerancia y la paciencia en esta etapa es tan importante.